El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Hebreos capítulo 11, vamos a iniciar ahora una nueva serie de estudio bíblico expositivo y vamos a estudiar de forma completa, versículo a versículo, todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Así que este será un estudio teológico extenso, será un estudio teológico profundo, doctrinal, interesante y también muy técnico, donde surgirán también otros temas paralelos en los que también vamos a profundizar de manera amplia para un mayor conocimiento, para una información más completa de este capítulo. Y vamos a comenzar entonces viendo algunos aspectos básicos importantes de esta carta o epístola. Miremos en primer lugar su autor. El autor de esta carta es desconocido, porque no se presenta en esta carta, como sucede también en las demás cartas del Nuevo Testamento. Las personas más estudiadas le acreditan esta carta al apóstol Pablo, tal vez por la manera en la que está escrita, pero no están del todo convencidos por algunas partes de su escritura. Y por eso también entonces se piensa que el autor pudo haber sido algunos de los escribas o seguidores del apóstol Pablo, tal vez como Bernabé. También se le asigna esta carta a Lucas, a Pedro e incluso también a Apolos. No sabemos con certeza quién la escribió, pero lo que sí sabemos es que esta carta es única en su género. Es una joya preciosa de la literatura bíblica que solamente se puede comparar con la carta a los romanos por su alto contenido teológico y cristocéntrico. Eso en cuanto al autor. Y esto también, de acuerdo a lo que acabamos de decir, esto nos da paso entonces al tema principal de esta carta. El tema principal de esta carta se concentra en exaltar a Jesucristo por sobre todas las cosas, por sobre todo lo creado y por sobre todos los símbolos y todos los ritos religiosos que se le dieron al pueblo de Israel, a los judíos en el Antiguo Testamento, ya que estos solamente eran una sombra, una figura que apuntaban, indicaban a lo perfecto que habría de venir, lo cual es Jesucristo. Las palabras que más aparecen y más destacan en esta carta son las palabras más, mayor, mejor y superior. Y siempre que aparecen en referencia a Jesucristo, exaltándolo a Él como el mayor o el superior sobre todas las demás cosas. Miremos un poco de qué nos habla esta carta. El capítulo 1 nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, superior a los ángeles. El capítulo 2 nos lleva a que Cristo es el autor de la salvación y que la salvación es única, es perfecta y es completa en Él. El capítulo 3 nos muestra que Jesús es superior a Moisés. Recordemos que siempre Moisés es un punto de referencia para los judíos de que son parte del pueblo escogido de Dios. Solamente en Jesucristo reposa el pueblo de Dios, no en Moisés en sí. En el capítulo 4 vemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos un mayor y más grande sacerdote que los sacerdotes que estaban en el templo o en el tabernáculo. Capítulo 5 nos da advertencias en contra de la apostasía. El capítulo 6 nos está mostrando cómo somos perfeccionados en Cristo, o habla de los creyentes siendo perfeccionados en Cristo. El capítulo 7 nos habla de que Cristo es superior a Melquisedec, quien también es figura o prefiguración de lo que viene a ser Cristo en el Antiguo Testamento. El capítulo 8 nos habla de que Cristo es el único mediador de un nuevo pacto. Él es el que inicia o da inicio al nuevo pacto, y entonces con esto el pacto anterior queda revocado. Capítulo 9 nos habla de los sacrificios. El sacrificio de Cristo es el único que quita el pecado del mundo, de tal manera que ninguno de los demás sacrificios que habían en el Antiguo Testamento podían quitar de manera perfecta y completa el pecado como lo hace Cristo. El capítulo 10 nos da advertencias para el que piensa que puede pecar deliberadamente, aquel que piensa que por ser cristiano y por ser ya redimido por Dios y no ir a condenación eterna, entonces puede pecar. Ahí hay advertencias. Llegamos al capítulo 11 y es el gran capítulo acerca de la fe.
En el capítulo 12 nos manda a tener nuestros ojos puestos en Jesús y nos da advertencias de rechazar la gracia de Dios. Y el capítulo 13 nos habla de algunos deberes cristianos, una bendición y una salutación final. Eso es lo que tendríamos como bosquejo completo de lo que sería la carta a los Hebreos. Hebreos se concentra entonces en exaltar o enaltecer a Jesucristo como mejor, mayor y superior a la creación. Aquí es donde la palabra griega kriton es que aparece con mucho énfasis, hablando de que Él es superior, primario a los ángeles, es mayor a la creación, mayor a los ángeles, mayor que Abraham. Jesucristo es mayor que Moisés, Jesucristo es mayor al pacto mosaico, Jesucristo es mayor que el templo, es más grande y superior que los sacerdotes del templo, Él es superior a los sacrificios del templo, Él es mayor y más grande que el Sabbat o el día de reposo, Él es nuestro reposo, y todas estas cosas que los judíos estimaban como prioritarias en su religión judía, en su legalismo judío, porque Jesucristo es el cumplimiento total, definitivo y perfecto de todo eso que estas cosas anunciaban, que estos ritos y estos símbolos anunciaban. Todo eso que fue dado en el Antiguo Testamento estaban proyectando como una sombra al Mesías. Eran una figura que ilustraba lo que sería el Mesías. Por eso, hasta cierto punto, es muy apropiado que en esta carta tengamos incierto la autoría humana de esa epístola. Es muy beneficioso para nosotros porque de esa manera entonces podemos concentrarnos, enfocarnos mejor en que su autor primario es el Espíritu Santo de Dios, ya que esa es la función principal del Espíritu Santo: resaltar, exaltar, mostrar a Jesucristo como mejor, mayor y superior a todas las cosas, tal como también lo vemos en Hebreos capítulo 3 versículo 6, que dice: porque Él, Jesucristo, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Y dice algo muy interesante, una analogía muy interesante ese versículo: así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Cristo es entonces el creador y Él es quien debe recibir mayor honra que la que tiene lo creado por Él. Pero también hay otra palabra que es prominente en esta carta y que aparece más de 30 veces, y esta es la palabra fe. Por lo que dice el capítulo 2, sabemos que el escritor tuvo una relación cercana con los discípulos de Jesucristo, y eso se deja ver también en sus instrucciones aferradas a la doctrina de los apóstoles, dadas a los cristianos para que se fortalezcan en su fe y en su esperanza depositada en Jesucristo. Aquí está entonces el destinatario. Es una carta dirigida a creyentes. El autor conoce muy bien a estos creyentes y sabe que ellos tienen un conocimiento claro y profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, y de ahí entonces el nombre de esta carta, Carta a los Hebreos. Es la carta a la iglesia de los judíos creyentes. En esta carta no vemos ninguna referencia puntual o específica a los gentiles, como suele aparecer en las cartas de Pablo a los tesalonicenses y a romanos también. Tampoco se menciona una audiencia específica como sucede con las otras cartas del Nuevo Testamento. La carta a los romanos está dirigida a los creyentes de Roma. La carta a los tesalonicenses está dirigida a los creyentes de Tesalónica. La carta a Colosenses es una carta dirigida a judíos o gentiles de la iglesia o de los creyentes que están en Colosas, etc. Aquí no vemos nada de eso, simplemente comienza a narrarse, empieza a hablar y empieza a dirigirse. Ni tampoco se mencionan problemas entre gentiles y judíos, como vemos que Pablo hace para solucionar algunos conflictos dentro de la iglesia en otros casos, en otras de sus cartas. Aquí su audiencia principal es la comunidad de judíos que se habían convertido, habían dejado la religión caducada del judaísmo. Eso es importante. Cuando Cristo llegó y fundó su iglesia, el judaísmo, esa religión judía que tenían los hombres y que se había desviado en gran manera de lo que Dios les había establecido en el Antiguo Testamento, ese judaísmo había quedado nulo, había acabado.
¿Habían ellos creído en Jesús como su Mesías, que es lo más importante para los judíos? Ellos estaban luchando por defender con valentía esa fe en el Señor y estaban sufriendo gran tribulación por causa de su fe en Cristo. Y esa abrumadora persecución estaba haciendo tambalear la fe de muchos de estos creyentes que se cuestionaban si realmente valía la pena haberlo dejado todo por Cristo. Muchas cosas estaban pasando con nuestros hermanos, estaban siendo perseguidos y esta carta es para ellos. Se veían presionados a volver al judaísmo para tener así una mayor seguridad. Claro, mientras estuvieran dentro del grupo de los judíos, no había ninguna persecución para ellos. Si ellos se rebelaban contra el judaísmo por seguir el cristianismo, estaban condenados a muerte. Y todo entonces, volver al judaísmo, recibir mayor seguridad, ¿a costa de qué? De negar al Salvador y de abandonar su fe en Él. Y aunque esta carta está dirigida o va dirigida primeramente a judíos creyentes, también entonces es para todo verdadero creyente de todo tiempo, que en un mundo lleno de pruebas y de dudas nos recuerda que nuestra fe en Cristo no solo es suficiente, sino que es eterna. Es más valiosa que el oro de la tierra. Esta carta nos anima a servir y adorar a Jesucristo con todo nuestro corazón y nos reafirma en nuestra fe en Él, recordándonos que nuestra esperanza en Él es superior a cualquier tribulación, cualquier sufrimiento que tengamos por su causa. Ser cristiano no es fácil en este mundo, es muy difícil. Y no solamente es difícil, es peligroso. Porque si nosotros nos mantenemos firmes ante la ideología del mundo, nos mantenemos firmes con lo que el Señor nos ha dicho, podríamos estar padeciendo persecución y hasta muerte. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a entregar nuestras vidas por causa de Cristo? Estas personas lo estaban sufriendo. La persecución a los cristianos siempre ha sido muy fuerte porque el cristianismo es totalmente revolucionario a toda clase de pensamiento y de filosofía y de ideología humana. Por eso estudiaremos este capítulo 11 porque es el famoso capítulo sobre la fe. Y lo vamos a analizar de forma detallada versículo a versículo para de esa manera entender qué es la fe y de esa manera también saber dónde debe estar nuestra fe y fortalecernos en la fe. Así que, mis estimados hermanos, entremos en materia. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho sobre la fe, pero lamentablemente mucho se ha dicho de forma muy errada. Si aquí está la verdad de Dios acerca de la verdadera fe que debemos tener ante Él, entonces será vital para nosotros que comprendamos de forma correcta lo que es la fe y cuál es la fe correcta. Y lo primero que tenemos aquí es la definición general de lo que es la fe. Cuando la Biblia enfatiza la fe, no la presenta como una emoción, no la presenta como un sentimiento fuerte, no la presenta como un gran entusiasmo, como un gran ánimo, sino como una certeza, una seguridad, una convicción firme acerca de algo y que está basada en argumentos reales, objetivos. Parafraseando el versículo diría más o menos así: la fe es la total seguridad de llegar a recibir lo que se espera y es el pleno conocimiento de que existe lo que no se ve. La fe es la total seguridad de llegar a recibir lo que se espera y es el pleno convencimiento de que existe lo que no se ve. Por ejemplo, un hombre desempleado que envía su hoja de vida, su currículum vitae a una empresa, puede tener fe, puede tener la esperanza y la seguridad de que será recibido, de que será aceptado en esa empresa basado en la capacitación y la experiencia laboral que tiene. Una mujer que se compromete en matrimonio
tiene fe en que su cónyuge, la persona con la que se va a casar, le va a ser fiel toda la vida y le dará una buena vida, y estará basada esa fe en el testimonio que esta persona le ha demostrado, le ha dado a lo largo de su tiempo de noviazgo. Un hombre que le tiene terror a viajar en avión por encima de sus emociones puede tener fe, seguridad y certeza de que llegará a salvo a su destino, basado en las estadísticas de que la empresa por la que viaja lleva invicta muchos años sin accidente alguno. Un hombre que invierte sus acciones en una determinada empresa tiene fe de que sus finanzas están seguras, van a aumentar, basado en la confiabilidad que tiene la firma en la que está invirtiendo. Una mujer le puede tener fe a las plantas medicinales por los resultados que éstas han dado para su vida y para su salud. Así podríamos seguir dando millones de ejemplos en los que los hombres tenemos seguridad, certeza y confianza en algo que es incierto, basados en muchos de los resultados, basados en las experiencias, basados en las encuestas, en las estadísticas y en miles de otros factores de evaluación. Y así los hombres podemos llegar también a tener fe, a tener certeza o seguridad en un medicamento, en un medio de transporte, en la lotería, en el horóscopo, en la medicina alternativa, en la meditación, etc. Tenemos fe hasta en la silla en la que estamos sentados. Y por eso es que nos sentamos en ella dejando caer todo el peso de nuestro cuerpo sin la preocupación de que vayamos a caer al piso. Eso es la fe. No es una emoción, no es un sentimiento, es seguridad total de lo desconocido basado en argumentos sustanciales. Ese enfoque invisible al que la Biblia dirige nuestra fe no es el de la lotería ni de las cosas del mundo, no es hacia las cosas temporales de este mundo, sino nos dirige hacia las cosas eternas del reino de Dios. La Biblia nos habla de la certeza y la seguridad que podemos tener de la existencia real de Dios y de las cosas espirituales que nosotros ahora no vemos, pero que Él nos promete. Un futuro eterno con Él en su reino o un futuro eterno sin Él en el infierno. Eso se puede apreciar también en el contexto de este capítulo. Por lo tanto, de acuerdo con su contexto, el capítulo 11 nos está hablando de la fe, la certeza o la seguridad de que somos definitivamente perdonados y justificados por Dios a través de su Hijo Jesucristo y que en Él somos recibidos por Dios para ser parte de su reino. Esa es la fe de la que está hablando este capítulo. En ese ámbito, la palabra de Dios nos dice que esta fe es una fe real y es singular. Es singular, es una sola. Mire por favor nuevamente, es pues la fe. No dice las diversas fees, ya que muchas personas también aseguran que no importa lo que tú creas, todas las personas van al mismo Dios. Es como si Dios estuviera en la cima de una montaña y a las faldas de la montaña cada uno se está acercando hacia esa cima de diferentes lugares, de diferentes posiciones. Por lo tanto, Dios es el mismo y Él va a recibir a todos sin importar cuál sea su fe. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos tener fe en un solo objetivo, el cual es Cristo. Él es único. Tenemos una sola verdad, un solo camino, una sola puerta, una sola entrada. Se nos habla entonces de una sola fe y de una única fe que nos da la total seguridad de la salvación. Cuando se comparte el Evangelio con otras personas, es muy común escuchar cómo éstas tienen puesta su fe o su seguridad en aspectos que no son los que Dios ha establecido en su palabra, como por ejemplo la moralidad. Otros pensarán que su fe puede estar basada en el bautismo por agua, la simbología del bautismo por agua. Otros en la devoción a una religión, en la devoción a los santos o a un líder religioso. Otros pensarán que su fe está depositada en hacer buenas obras, en dar limosnas, en dar ofrendas, en entregar los diezmos.
Otros dirán que su fe está depositada en pertenecer a una iglesia. Ellos creen que su fe es verdadera porque pertenecen a una denominación. Otros piensan que su fe es la correcta porque han nacido en un hogar que se declara a sí mismo como cristiano, ya que sus padres son pastores o son misioneros. Otros dirán que hacer la oración de fe es lo que les garantiza su seguridad, o haber aceptado a Cristo en el corazón. Por otro lado, muchos consideran enfáticamente que, atención, no se puede estar 100% seguro de tener la salvación. No es posible estar 100% seguro de tener la salvación. Esa es una cuestión que solamente está en las manos de Dios y que nadie puede asegurar que pasará la eternidad en el reino de Dios. Con este concepto, lo que se demuestra es que esa persona en realidad no tiene ni siquiera fe en sus propias ideas y convicciones cerradas, porque mantiene siempre en un ámbito religioso, tratando de hacer el bien, tratando de hacer buenas obras, y aún así, por encima de todo eso, no tiene certeza al 100% de que eso realmente es lo que le va a dar el perdón de los pecados. Y también, hasta el mismo ateísmo demanda de la fe, ya que para negar la existencia de Dios se necesita mucha más fe que para afirmarla. El verdadero evangelio nos llama a todos los hombres a poner nuestra fe solamente en la obra consumada de Jesucristo, en su justicia. A diferencia del hombre, Dios es un ser inmaterial y por eso su existencia no está sujeta a una comprobación matemática, física, química o biológica, como sucede con el 90% de nuestras convicciones. La fe no es científica, la fe es metafísica y es filosófica. Por ejemplo, creemos en la razón, creemos en la moral, creemos en la conciencia o en el amor, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que la ciencia descarta todo concepto de espiritualidad. Es decir, para la ciencia lo único real es la materia, y la materia no puede producir moralidad o amor o emociones. De lo contrario, entonces, yo te preguntaría, ¿cuánto pesa la envidia? ¿O cuál es el átomo del amor? ¿O cuál es la composición química de la molécula del odio? Estas preguntas no tienen sentido porque las partículas no pueden definir la moralidad. Si la materia fuera la base de la moralidad, entonces podríamos decir que los asesinos más despiadados de la historia humana no tienen ninguna responsabilidad moral por todos sus crímenes que han cometido, porque todo lo que hacen es causa de una molécula genocida dentro de ellos. Existen aspectos inmateriales reales que no pueden ser explicados con términos materiales, y ahí es donde entra la fe. La total seguridad y el pleno convencimiento de que existe lo que no se ve. ¿Basado en qué? Basado en los aspectos tangibles, comprobables de lo que sí se ve. Si la fe es la convicción, la certeza, la seguridad total o el pleno convencimiento de que algo es incierto y que no se ve, es real y es verdadero, entonces dicha fe necesariamente debe tener una base previa que sea sólida y objetiva para que respalde esa fe. Y para que los hombres conozcamos acerca de Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos, cuáles son sus propósitos, nosotros contamos con el respaldo de su propia palabra escrita para nosotros, con la Biblia, que a diferencia de cualquier otro libro científico, filosófico, religioso, social, moral, que se haya escrito por hombre alguno en esta tierra, cuenta con 7 pilares sólidos que la establecen como la verdad absoluta de Dios. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, el Estado de Israel, el calendario y la misma unidad temática. La verdad de su mensaje general dependerá de si los episodios que en ella se describen realmente tuvieron lugar. Y estos 7 pilares nos dan pruebas reales y objetivas de la veracidad de los textos de la Biblia. Si la Biblia dice la verdad en todas estas áreas que son comprobables, entonces se puede tener la seguridad de que no va a mentir en los aspectos espirituales que son subjetivos
Y eso hace que la Biblia sea el único libro con total fiabilidad y total autoridad para decirnos realmente qué es lo que existe más allá de lo que se ve y cómo podemos prepararnos para ese más allá que no vemos. Por ejemplo, yo no puedo probar que mi cónyuge me será fiel los próximos 25 años o que no me va a apuñalar por la noche mientras estoy dormido. Es posible que lo haga. Es solamente por las evidencias de su testimonio en estos 23 años que llevamos juntos y más, contando los años de noviazgo, que se demuestra su confiabilidad. Y puedo seguir en paz, comprometido con ella, sin temor y sin la duda constante de si me está siendo fiel o no. Así tampoco podemos probar que nuestro mejor amigo es un ladrón. Podría serlo, sin embargo, es solamente por su testimonio y por las evidencias que demuestran su confiabilidad en estos años de amistad que yo le permito entrar confiadamente a nuestra casa y le brindamos lo que tenemos y no le estoy revisando los bolsillos cuando sale de la casa o no le estoy revisando el bolso para saber qué fue lo que sacó, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo evidencias que prueban la fiabilidad de mi esposa, no solamente puedo confiar en ella y debería confiar en ella, sino que sería una falta contra su misma fidelidad que yo dude de ella, que yo ponga en tela de juicio su fidelidad. Esa es la razón por la que no ando mirándole el celular a mi esposa para mirar con quién habla, qué es lo que dice. Si yo lo hago, estoy faltando a esa virtud que ella me está demostrando de fidelidad. Así que cuando alguien me dice que la fe en Dios o la fe en Jesucristo es una fe ciega, esa persona está totalmente errada. Y no lo digo porque mi fe se base en alguna emoción o en alguna experiencia mística trascendental que haya sentido, porque así es como sucede en la vida de muchas personas. Lo digo porque mi fe se basa en evidencias objetivas, comprobables, que hacen que la Biblia sea totalmente confiable. Parte de la razón por la que puedo creer en Jesucristo es porque Él es el único hombre moralmente íntegro y totalmente perfecto que ninguno de nosotros es. Él vive la vida perfecta que yo espero de un líder. Él es el único líder religioso que aseguró ser Dios y lo demostró. Demostró su poder total sobre las cosas naturales, su poder total sobre la enfermedad y su poder sobre la muerte. Solamente Él resucitó, solamente Él calmó los mares, solamente Él multiplicó los panes, solamente Él hace en un instante el mejor de los vinos. Y también nos da pruebas de lo sobrenatural, su poder sobre los demonios, su poder para perdonar pecados que ningún ser humano ha hecho. Él dijo que vendría de la manera más sobrenatural y así se hizo, así se cumplió. Él dijo que moriría por nosotros en nuestro lugar en la cruz, y así fue. Él dijo que resucitaría al tercer día de entre los muertos, y lo cumplió al pie de la letra. Él dijo que volvería, y entonces puedo confiar plenamente en que Él lo hará. Es el único hombre que con su vida cumple con más de 300 profecías anunciadas a lo largo de años. Por lo tanto, si Él hubiera anunciado todas estas cosas, o si hubieran anunciado en el Antiguo Testamento todas estas cosas acerca de Él, y Él no las hubiera cumplido, sería absurdo que yo creyera en Jesucristo, porque sería un falso. El cumplimiento de sus promesas estaría fuera de la realidad, y no tendría ningún sentido que yo depositara toda mi confianza en que cumplirá también con las cosas espirituales que no puedo comprobar. Muchos hombres en el mundo se han levantado con delirios de grandeza divina. Los césares y los emperadores y los reyes que se creían Dios. Y no cumplen con su palabra. No tienen el poder que manifestó Jesucristo. Si el testimonio de un político fuera el de ser un ladrón, estafador, traficante de drogas, secuestrador, violador de mujeres, de niños, asesino, promotor del aborto, promotor de la ideología de género, destructor de la familia, entonces tengo los argumentos suficientes para saber si debo o no darle mi voto, darle mi apoyo y poner mi confianza en que Él va a hacer lo que promete y lo que va a ser mejor para el Estado.
Bueno, pues de la misma manera sucede con Jesucristo y con su palabra. Así que mi razón me sostiene donde me puedo aferrar, a las pruebas sustanciales que son comprobables. Ahí es donde me sostiene la razón. Mi razón llega hasta ese punto, hasta el punto de las cosas que se pueden comprobar, pero eso solamente me lleva hasta un determinado punto. Luego me topo con una barrera y llego hasta una fase, un aspecto. De ese punto en adelante tengo palabras, tengo promesas de Dios que no se han cumplido, y ahí es donde mi fe me sostiene, porque esa fe se alimenta de la verdad comprobable. Ahí es donde mi fe supera mi razón, donde mi fe va más allá de mi razón, pero nunca es una fe irracional. Dios mismo, mis hermanos, se encarga de que tengamos esa base segura. Él mismo nos provee su verdad absoluta para que podamos confiar en Él y nuestra alma esté tranquila para la eternidad. Eso es lo que nos garantiza una fe única y segura. Partiendo de ese principio, le podríamos entonces preguntar a un ateo: ¿podrías darme solamente una evidencia tangible que pruebe la inexistencia de Dios? Una evidencia comprobable científica que pruebe la inexistencia de Dios. Como la respuesta naturalmente es no, entonces, ¿por qué lo niegas con tanta firmeza? ¿No será más lógico, no sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza, abierto a la posibilidad de su existencia? ¿No sería eso más sabio? Por supuesto que sí. Es por eso que Dios a los ateos no los llama ni tontos, ni indoctos, ni incultos, ni ignorantes, porque no lo son. Son muy inteligentes, los llama necios. Salmo 14.1, Salmo 53.1, los llama necios porque teniendo toda la facultad para razonar y teniendo todos los argumentos fiables para creer en un Dios creador de todo lo que vemos, prefieren mantenerse firmes en su negativa, remando a contracorriente de su razón. Por lo tanto, los ateos sí tienen fe, solo que a diferencia de los que creen en Dios, ellos se asientan no en la credulidad, sino en la incredulidad. Sus creencias están fundamentadas sobre lo indemostrable. Y es que en la misma carta vamos a ver eso más adelante. Mire por favor el versículo 3. Por la fe entendemos, mire lo que dice, entendemos, está hablando de razón, de raciocinio, de claridad, de comprensión. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si usted mira eso lo tenemos también en la carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, que usted lo puede conocer, Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso lo podemos también juntar con lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 19. Arrancando desde el versículo 18, donde está hablando a qué se debe, por qué razón viene la ira de Dios. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Atención, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo nuevamente entendidas, raciocinio, intelecto, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que ya ha sido hecho, que puede ser demostrable, comprobable, que se puede sustentar de forma lógica y que se puede comprobar, es la base para poder creer en lo que no se puede demostrar. Así, a la luz de la palabra de Dios, el pasaje nos habla entonces de una fe única, de una sola fe, la fe salvadora, lo cual también nos lleva de forma inferencial a otros dos tipos de fe, una fe errada y una fe a medias. Ahí no se mencionan, no están literalmente escritas, pero si estamos hablando de una sola fe, la pregunta entonces sería: ¿por qué tantas personas tienen una fe tan diferente a la que debería ser la única fe? Debido al pecado del hombre y debido a la mente corrupta del hombre,
el hombre entonces se ha encaminado en depositar su fe en factores que no son. Y tenemos una fe errada y una fe a medias. Y la pregunta reflexiva para nosotros es, ¿qué tipo de fe tenemos? La fe errada es la que está afianzada en todo tipo de creencias, que es totalmente apartada de la verdad de Dios. Luego también está la fe a medias, que es la fe de muchas religiones. Sus fundamentos vienen de la misma Biblia, tiene factores, tiene aspectos de la misma palabra de Dios, pero al tener un enfoque distorsionado en lo más mínimo de los principios de la verdad de Dios, garantizan una fe que no salva. De ahí que podemos ver que muchas de las religiones hacen énfasis en la palabra de Dios. Si ustedes se ponen a estudiar las diferentes religiones, muchas de ellas están enfatizadas en la palabra de Dios. El punto es quién está haciendo una correcta interpretación de esos pasajes. Muchas religiones del día de hoy tienen algo de verdad, pero no tienen toda la verdad. Y con una verdad a medias, se tiene una fe a medias que llevará a los hombres a una condenación total y completa. Pero afortunadamente existe la fe verdadera, que es la fe fundada sobre toda la verdad de la palabra de Dios y sobre el verdadero mensaje que sí salva a los hombres, el Evangelio. De manera que tener mucha fe no es lo que le sirve al hombre para su salvación. Una persona puede tener mucha fe en una mentira o en una verdad a medias y eso será mortal para ella. Su mucha fe no le habrá servido para nada. Y de la misma manera una persona puede tener poca fe, pero si su fe está fundada sobre la verdad de Dios, entonces tendrá la salvación segura y con el paso del tiempo esa persona irá comprobando la fidelidad de Dios y vamos a tener entonces una fe más firme. Así que mis amados hermanos, tal como lo dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 13:5, debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe correcta. Porque sin esa certeza correcta en lo que es verdadero estaremos totalmente perdidos. Y hasta aquí vamos a llegar en la tarde de hoy, viendo realmente lo que es la fe. No es una cuestión emocional, es una cuestión intelectual basada en argumentos reales. La fe es un factor racional y debemos preguntarnos entonces en dónde está depositada nuestra fe. ¿En el bautismo? ¿En haber venido de una familia cristiana? ¿En pertenecer a una iglesia titulada con membrete de cristiana? ¿O en lo que realmente dice la palabra de Dios y en lo que realmente nos llama? Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio, creed en la justicia que se efectuó en la cruz a vuestro favor. Así pues, entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a continuar la próxima semana con el siguiente versículo. Vamos a orar. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.